Sí les pediría que guardemos silencio para poder justamente escucharnos. Bien, algo que nos parece importante aclarar y que queremos que quede sin ninguna duda es que cuando en educación hablamos de estándares de aprendizaje, equivale a hablar de metas comunes de aprendizaje. No tiene la misma connotación el término estándar del proceso de producción, no sé, pues de polos que hay en la industria o cualquier otro o en cualquier otro campo, que cuando ese término estándar se asocia a hablar de estándar de aprendizaje. Estándar de aprendizaje es meta común, expectativa común de aprendizaje. Entonces, la ventaja de que nuestro país haya optado por desarrollar o incluir en su sistema educativo estándares de aprendizaje es que vamos a tener nosotros ahora, claro, cuando trabajemos con nuestros estudiantes en los diferentes grados, en los diferentes ciclos, vamos a tener clara la meta que como país tenemos para el aprendizaje de nuestros estudiantes en los diferentes ciclos de la educación básica regular y en las distintas áreas curriculares. Ya no es que, bueno, yo creo que hasta aquí debe llegar mi estudiante y otro docente de otra región, de otro colegio, tendrá otra meta de aprendizaje y otro docente otra meta y así, de repente, N metas diferentes como N docentes exista en nuestro país. Al contar con mapas de progreso, es decir, con estándares nacionales de aprendizaje, lo que se logra es tener como país expectativas comunes de aprendizaje, aquello que irrenunciablemente debemos asegurar que logren aprender nuestros estudiantes al término de cada ciclo de la escolaridad. Ese es el sentido de un estándar de aprendizaje. ¿De acuerdo? Vamos a ir luego a ir profundizando con las preguntas que nos han hecho. Agradecemos las preguntas porque nos permiten justamente seguir, digamos, comunicando el propósito del mapa. Recordemos que si bien esta presentación la hacemos Alfredo Altamirano, que me va a ayudar con las respuestas también, que es el coordinador de la validación y difusión de la propuesta de los mapas de progreso, como les digo, si bien está a cargo de nosotros esta parte y somos de IPEVA, recordemos que este es un trabajo que no hace solo IPEVA, sino este es un producto hecho por IPEVA y el Ministerio de Educación. ¿De acuerdo? Nos preguntan cuáles son el marco teórico, los fundamentos técnicos justamente que se han usado para esta propuesta. Digamos que son básicamente dos ideas las que nos han animado fuertemente a trabajar con mapas de progreso para plasmar en esta modalidad los estándares nacionales de aprendizaje. La primera es el poder justamente describir en los diferentes niveles aprendizajes que den a conocer competencias, no contenidos, no temas, sino hablar justamente cómo va progresando, cómo se complejiza una determinada competencia nivel a nivel. Otro aspecto importante es el hecho de que el aprendizaje es un continuo. La persona no empieza a aprender cuando recién entra a la escuela, cuando recién entra a 3 años o cuando recién entra a primer grado, ni termina de aprender cuando sale del colegio, ni siquiera cuando hemos terminado los estudios superiores hemos terminado de aprender. Siempre hay una continuidad, hay una progresión en el aprendizaje. Creíamos que plasmar los estándares de aprendizaje en un modelo que permitiera justamente al docente tener claridad, tener plasmado, escrito, cómo se va haciendo cada vez más y más complejo un aprendizaje, era una buena herramienta para que el docente pudiera justamente ver qué era lo que tenía que asegurar para que justamente su estudiante siguiera este camino, ¿no?, que el mapa iba describiendo. El mapa son como, cada nivel es como una estación por la cual todos los estudiantes tienen que pasar.
ahí tienen que como que marcar una tarjeta y seguir avanzando al nivel siguiente. Es decir, hay que asegurar eso, por eso son nuestros estándares nacionales de aprendizaje. Entonces, el hecho de poder trabajar y describir aprendizajes vinculados a diferentes competencias y marcar esta progresión, que como les decía, fue lo que nos animó a trabajar los 7 niveles. Había una pregunta acá de por qué definimos 7 niveles, si hay países que también usan mapas de progreso. Sí, hay diferentes países que están usando esta modalidad de mapas de progreso. Ustedes pueden consultar, por ejemplo, que habrá países que tengan 8 niveles para sus mapas de progreso, otros pueden tener menos, tienen más. La decisión de cuántos niveles tiene un mapa de progreso es una decisión de cada país. Como nosotros empezamos a trabajar los estándares de aprendizaje para primaria y para secundaria, y si contamos los ciclos que tenemos en primaria y en secundaria, son 3 de primaria y son 2 ciclos para secundaria, habían ahí 5 niveles. Pero justamente en esta explicación que les daba, de poder darle también al profesor que está trabajando con el tercer ciclo de la EBR, es decir, primer, segundo grado, un antes para que pudiera ubicar a los estudiantes que todavía no logran el estándar, y también un después para los profesores que están trabajando con el último ciclo de la EBR, fue que se agregaron 2 niveles más al mapa de progreso y eso nos hace un total de 7. Esa es la razón por la cual en el país se describe 7 niveles en los mapas de progreso. Luego había otra pregunta en relación a cómo hemos podido, digamos, ir avanzando con los estándares de aprendizaje. Sí vemos que el marco curricular está también construyéndose y todo, y tiene que ver con lo que Patricia también explicaba, ¿no? O sea, no podemos hacer un stop, ¿no? Un congelado, como hacemos con un video, y luego nosotros ponernos a trabajar en estos documentos y luego poner de nuevo, continuar, y que todo siga normal y ya están los documentos elaborados. El hecho de haber trabajado desde la propuesta de estándares de aprendizaje con un equipo integrado por especialistas de distintas oficinas del Ministerio de Educación y el IPEVA ha favorecido también a que ahora que se está trabajando el marco curricular, que también es en esta modalidad de distintas oficinas donde también participa IPEVA, haga que se pueda llegar de manera más fácil a estos puntos. Y además, digamos que los aprendizajes fundamentales que nos ha presentado José Luis, ustedes ven que para, digamos, lograrlos, un camino que se va a utilizar son justamente las áreas de trabajo que tenemos, las áreas curriculares. Hay uno de los aprendizajes, como les mencionaba, que está vinculado a todo el campo de la comunicación. Hay otros que hablan del aprendizaje científico y matemático. Entonces, son aprendizajes bastante grandes, porque son aprendizajes fundamentales, como lo señala efectivamente el marco curricular. Entonces, son diferentes áreas curriculares las que van a contribuir a que se logren esos aprendizajes fundamentales. Y entonces los mapas de progreso, es decir, los estándares nacionales de aprendizaje, ya van asegurando esas metas que debemos lograr ciclo a ciclo para finalmente, al término de toda la escolaridad, asegurar que efectivamente hayamos contribuido en lograr los aprendizajes fundamentales del marco curricular. Luego nos preguntaban mucho por el trabajo en educación inicial. No estamos descuidando a la educación inicial. Sabemos que es importantísimo el trabajo que podamos ya ir asegurando desde la primera infancia. Les comentaba que justamente este año vamos a iniciar el trabajo con la Dirección de Educación Inicial, con la DIGEIBIR también en Educación Inicial. Hemos tenido unas pequeñas reuniones previas viendo algunos estudios preliminares que hemos hecho de cómo se aborda este trabajo de estándares de aprendizaje para este nivel, y lo que nos queda ir justamente ya tomando decisiones de cómo se van a plasmar los estándares para educación inicial. Pero no lo hemos olvidado, es un trabajo que se va a iniciar este año.
Y luego otra pregunta que, bueno, ya les había mencionado, los dominios, que como les decía es la jerga propia de hablar de mapas de progreso, ¿son los organizadores equivalen? Sí, digamos que efectivamente equivalen, ¿no? Son cuestiones de terminología. Bien, entonces hay otro grupo de preguntas que las va a responder Alfredo. Buenos días a todos, mi nombre es Alfredo Altamirano, trabajo también en la coordinación del programa. Yo quería responder dos grupos de preguntas que nos han llegado. La primera de ellas tiene que ver con la inclusión de capacidades y o conocimientos propios de las culturas originarias en los mapas de progreso. Al respecto, quisiera retomar la idea que en la que se ha estado incidiendo desde el inicio de la mañana, en relación con el marco curricular, ¿no? Documento que recoge estos aprendizajes fundamentales alcanzables que se espera que alcancen todos los estudiantes a nivel nacional. Tomo la misma lógica y la aplico en los mapas de progreso. Los mapas de progreso, en tanto que, por así decirlo, son un segundo nivel de concreción de esos aprendizajes fundamentales, ahora sí a nivel de ciclos, ¿no? Recogen precisamente estos aprendizajes que deben lograr todos los estudiantes a nivel nacional, pero no deben ser entendidos como un cerco, como un limitante de incluir otras capacidades u otros conocimientos, pero que sean propios y necesarios para ciertos contextos particulares, pero no necesariamente para la generalidad de los estudiantes, ¿no? Entonces, es por eso que en la propuesta de mapa de progreso se recogen estas capacidades necesarias para todos, ¿no? Sin, por eso, querer decir que no haya necesidad en ciertos contextos particulares de desarrollar algunas otras capacidades. ¿En qué documentos o en qué propuestas deberán aparecer esas otras capacidades? En las propuestas regionales, ¿no? Locales, etcétera, que deban también construirse, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, recordar que los mapas de progreso no son un listado de conocimientos a alcanzar, ¿ok? Hay muchas preguntas que van en la línea de si recogen o no los conocimientos propios de las culturas originarias. En realidad, no se busca un listado de conocimientos ni de las culturas originarias ni de la cultura predominante, si vale la expresión, sino lo que se tiene desde base, como señaló Cecilia, es un enfoque de competencias, ¿no? Esas competencias que posibilitan, o esas grandes capacidades que posibilitan el desarrollo de otras capacidades y la adquisición de una serie de conocimientos, ¿no? Nuevamente, esos conocimientos particulares deben reflejarse claramente en las propuestas regionales, ¿no? Eso en cuanto a la diversidad cultural, cómo se plasma en los mapas de progreso. Otra línea de preguntas tiene que ver con el uso de los mapas de progreso, ¿no? En ese sentido, lo primero que quería contarles es que el IPEVA, en tanto que ya se viene publicando, de hecho ya tenemos 2 mapas de progreso publicados, que son el mapa de progreso de lectura en el área de comunicación y de números y operaciones en el área de matemáticas, y ya pronto se van a publicar más mapas de progreso en esas áreas y en las otras áreas también. Se está iniciando toda una estrategia, primero de difusión de los mapas de progreso a través de distintos medios, y además nosotros venimos realizando talleres con docentes para tanto explicar como observar y recoger una serie de aportes que nos ayuden a mejorar la forma como vamos a presentar los mapas de progreso y las orientaciones que vamos a dar a los distintos usuarios para que efectivamente se asegure una implementación apropiada de esta herramienta. Justamente sobre el uso, lo que quería contarles, hay varias preguntas en ese sentido, es que el principal campo, digamos, el espacio fundamental que ocupan los mapas de progreso es la evaluación, ¿ok? Los mapas de progreso, en la medida en que señalan cuáles son esos aprendizajes, ¿no? O, por así decirlo, el desarrollo, qué nivel de desarrollo de estos grandes aprendizajes esperamos de los estudiantes en cada uno de los ciclos de la educación básica. En ese sentido, también nos señalan cuáles son o qué debemos evaluar, ¿no? Es decir, si yo soy un docente de segundo grado de primaria, debo evaluar si mis estudiantes van logrando o no los aprendizajes que señala el mapa de progreso en el nivel correspondiente. Si yo soy un docente de segundo de secundaria, debo evaluar los aprendizajes, o debo evaluar si mis estudiantes logran o no los aprendizajes que señalan los mapas de progreso en el nivel correspondiente, y así sucesivamente, ¿no? Pero ahí también es importante tener presente algo, o mejor dicho, ampliar la idea de evaluación que podamos tener nosotros y los docentes, ¿no? Muchas veces se asume la evaluación
como aquella evaluación que hace el Ministerio de Educación en algunos momentos del año, ¿no? En algunos grados, en algunas competencias, ¿no? Y en realidad nosotros apostamos porque los docentes puedan comprender que la evaluación la pueden realizar muchos actores en distintos niveles y que el principal es el propio docente, ¿no? Quien evalúa continuamente todas las competencias que deban desarrollar los estudiantes, ¿no? No solamente aquellas que sean factibles de evaluar a través de pruebas estandarizadas, sino todas las demás, porque son tan importantes, ¿no? Y es en esa línea a la que apuntan los mapas de progreso, orientar la evaluación a todo nivel, tanto a nivel de sistema, es decir, cuando el Ministerio de Educación, ya lo viene haciendo, ¿no? Procura evaluar algunas competencias en algunos grados, pues obviamente esas evaluaciones tienen que reflejar las expectativas planteadas en los mapas de progreso, y de hecho ya lo viene haciendo, pero además el docente, y yo diría fundamentalmente el docente, cuando quiere evaluar el logro de esos aprendizajes, también tiene en los mapas de progreso un referente para llevar a cabo esa evaluación, en la medida en que le está señalando esos aprendizajes que debieran alcanzar, ¿ok? Entonces ese es el sentido de la evaluación. Propiamente el IPEVA no evalúa, ¿no? Nosotros no realizamos evaluaciones, planteamos en todo caso las expectativas que debieran ser evaluadas, ¿no? Y ese es el gran rol de los mapas de progreso que apostamos que ustedes también nos ayuden a difundir con todos ellos. ¿Okay? Muchas gracias a todos.